buenos días o muy buenas noches. Por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony, en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente. Un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo. El cargo de secretario de Justicia, asimismo como comisionado residente en Washington en 2 ocasiones. Fue presidente del Partido Nuevo Progresista y hoy es el precandidato a la gobernación por ese partido que se encuentra al frente en todas las encuestas. Hoy conversamos con el licenciado Pedro Pierluisi, me acompaña nuestro analista, el licenciado Leo Díaz Urbinas, en su programa La Otra Cara, que comienza ahora. Saludos, bienvenidos a su programa La Otra Cara. Les saluda Jorge Colbert Toro, como todos los días, hoy en compañía del licenciado Leo Díaz Urbinas y un invitado muy especial. Está con nosotros el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el licenciado Pedro Pierluisi. Saludos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Encantado, Jorge. Siempre verse. Saludos, Leo. Saludos, Pierluisi. Bueno, antes de comenzar nuestra conversación con el licenciado Pierluisi, primero quiero agradecerle al amigo Jorge Suárez y a todas las personas que nos enviaron nuestros mejores deseos. La semana pasada que estábamos un poquito indispuestos de salud, pero estamos ya aquí de nuevamente en la batalla. Igualmente nuestras felicitaciones al equipo femenino de baloncesto que pasó de manera histórica. Así es. A unas olimpiadas, así es que nuestro reconocimiento a las mujeres que han dado un paso al frente y que sobre todo son orgullo para todos los puertorriqueños. Bueno, licenciado, muchos temas que hablar. Más adelante vamos a hablar de la primaria, de la campaña, pero quisiera comenzar preguntándole, ayer salió o se anunció por lo menos un acuerdo tentativo entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas de obligaciones generales, donde pues se plantea algún tipo de arreglo, aunque hay un poco de confusión sobre los detalles. Aparentemente en esta ocasión es más beneficioso para los bonistas que para el gobierno en comparación con el primer acuerdo, por lo menos lo que ha salido a la luz pública, y lo que quisiera su reacción es, primero, ¿cómo ve este proceso de la reestructuración de la deuda y si ese acuerdo que la Junta ha llegado con los acreedores, de lo que usted ha podido conocer, es algo bueno para el país, usted lo respalda o es algo que todavía debe estar objeto de evaluación? Bueno, mi objeción a lo que está haciendo la Junta sigue siendo el trato que están recibiendo los pensionados. O sea, no hay necesidad de cortarle pensión a nuestra gente retirada del gobierno, cuando ya el principal sistema de pensiones del gobierno fue reformado en el 2013, se congelaron todos los beneficios y realmente la diferencia, ese corte que insiste la Junta en hacer, es una cantidad que puede ser manejable por el gobierno. Habiendo dicho eso, yo lo que he leído es un resumen del acuerdo de ayer. Entiendo que la reducción en el principal de la deuda es en cuanto a los bonos de obligación general, es de alrededor del 70%, o sea que es una reducción grande. Lo que sucede es que, por ejemplo, se cambia la manera en que se les repaga a algunos bonistas y me parece que por eso es que están diciendo que mejoró desde el punto de vista de los bonistas, pero la reducción es alta. Entonces, lo que va a pagar el gobierno en deuda, según el resumen que yo leí, el total del servicio de la deuda va a ser $1.500 millones al año, que yo entiendo que es una cantidad manejable. Hay que vuelvo y digo, si dejaran quietos a los pensionados, esto es un gran avance. Es ya salir de esta quiebra, dejar eso atrás, y entonces que el gobierno pueda balancear sus presupuestos de forma consecutiva, como exige la ley promesa, y salir de la Junta. Ese debe ser el norte. Vamos a salir de esa Junta, pero para salir de ellos necesitamos poder balancear los presupuestos, y tú no vas a poder balancear los presupuestos hasta que sepas cuánto tienes que pagar de deuda y que lo puedas manejar. El presidente de la Junta, el señor Carrión, ha señalado que es muy difícil evitar recortes en los pensionados y que en todas las demás jurisdicciones, de una forma u otra, siempre ha habido, aunque sea mínima, una reducción en las pensiones. ¿Es posible evitar
en el caso de Puerto Rico, que se reduzcan de alguna manera estas pensiones? ¿Hay alternativas para llegar a fondos adicionales? ¿Qué propone Pedro Pierluisi en relación particularmente a los pensionados? Es que en el caso de Puerto Rico ya se redujeron sustancialmente, o sea, básicamente al congelarle las pensiones a los funcionarios públicos, en vez de, por ejemplo, recibir una pensión de 75%, a lo más son 40 y pico por ciento, en la parte de la pensión definida, que es lo que se quedó congelado hasta el 2013. De ahí en adelante se cambió todo el sistema a un sistema de contribución definida, como para algunos funcionarios públicos lo ha sido desde el año 2000, que eso lo hizo la administración del doctor Pedro Rosselló. O sea, sin yo ponerme demasiado técnico, es que ¿por qué tienen que seguir cortando? Y el tribunal, si toma conocimiento de que aquí ya se le cortaron las pensiones a la gran mayoría de los servidores públicos, pudiera decir, no es necesario un recorte. Ese ha sido mi planteamiento, no de ahora, desde como agosto del año pasado. Hay que recordar que yo estoy en esta nueva etapa de mi vida, en esta nueva etapa pública, desde más o menos esa fecha, desde septiembre exactamente, y se me abordó sobre el tema y rápido di mi parecer. Pierluisi, el presidente de la Junta de Control Fiscal, al comienzo de todo este proceso hace varios años atrás, señalaba que la Junta venía a determinar el tamaño del cuarto, pero que los muebles el gobierno determinaba dónde iban. Con el devenir del tiempo hemos visto cómo la Junta cada vez es más intervencionista, cómo va determinando detalles del presupuesto, quitando dinero de aquí y de allá, y parecería haber dos posiciones distintas de trabajar la Junta. Una, de antagonismo y de choque, u otra que es de sumisión a lo que diga la Junta de Control Fiscal. ¿Qué puede esperar Puerto Rico de un Pedro Pierluisi gobernador? ¿Cuál sería la manera de trabajar con la Junta a su juicio? Bueno, yo he establecido 4 áreas en las cuales yo creo que la Junta tiene que corregir su curso. Y tú abordas, vamos a decir, un quinto tema, que es el tema de hasta ¿cuánto detalle se tiene que meter la Junta en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico? Tiene que microadministrar el gobierno por vía del presupuesto, o debe darle más flexibilidad al gobierno para hacer obra y ejecutar. Yo te diría, las 4 áreas son las siguientes. Yo he dicho, ha llegado el momento de que la Junta reconozca que hay que darle justicia salarial a todos los empleados públicos, todos. ¿Por qué? Porque están mal pagos, no han recibido aumento por muchísimos años, la gran mayoría de ellos. Y así tú no puedes tener una fuerza trabajadora motivada. Por otro lado, hay que adiestrarlos, tenerlos debidamente capacitados, y hay que volver a reclutar, sí, hay que volver a reclutar personal en los niveles intermedios de las agencias. ¿Por qué? Porque llevamos un montón de años incentivando el retiro de empleados públicos. Ya el gobierno, la nómina pública ha bajado tremendamente, pero tenemos un gobierno inoperante, un gobierno que está descansando, dependiendo de consultores para todo, y eso es un exceso de gasto. Así que esa es un área. Segunda área, municipios. Cuando hablamos de servicios esenciales y la ley promesa exige que la Junta busque la manera de financiar servicios esenciales, hay que incluir los municipios. Lo vimos después de María, lo vimos después del terremoto y los temblores subsiguientes. Son los municipios, son los alcaldes los que dan el frente al pueblo, los que están ahí, los first responders, como le dicen en inglés. Y hay que asegurarnos de que tengamos esos municipios debidamente financiados. No puedes tener la mitad de ellos casi en quiebra. Así que esa es una segunda área de cambio que yo le pido a la Junta. Tercera, la Universidad de Puerto Rico. Ya le han reducido tremendamente las transferencias del gobierno central a la universidad. Y eso exige que la universidad se administre mejor. Pues dale respiro a la universidad, dale respiro, que sí, que se administre bien, sigue supervisando la universidad si es que pues así lo dispone la ley promesa, pero no sigamos con esos recortes. Y por último, los pensionados, y ya lo dije, los pensionados es que yo entiendo que salvo los maestros y los maestros y la rama judicial, todo el sistema de pensión se reformó, y en el caso de maestros y rama judicial no cotizan al Seguro Social, o no lo cotizaban hasta los otros días, y entonces por eso es que se justifica que los deje el sistema como está. En el caso particular, regresando un segundo a la Universidad de Puerto Rico, porque sé que inclusive el día que usted anunció su candidatura hizo énfasis, trajo el tema de la universidad, pero no tengo claro, y quisiera que nos lo aclare, usted lo que propone es que se revierta
el presupuesto a lo que tenía anteriormente, o que ya con el recorte que tiene no se recorte aún más de lo que ya se recortó? Pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Restituir el presupuesto que tenía anteriormente. Es la segunda alternativa, O sea, Jorge, que es de lo que recorte que ya tuvo. Porque no podemos tapar el cielo con las manos. Aquí ha sufrido recortes básicamente todas las áreas de gobierno. Tú no puedes exceptuar ninguna. Pero sí, la universidad sufrió unos recortes sustanciales. El número, posiblemente estamos hablando como de 30, 40% de lo que recibía del gobierno central ya no lo recibe. O sea que ya eso es suficiente, eso es un shock, eso es un cantazo fuerte. Déjalo que lo digiera el sistema, porque a fin de cuentas necesitamos una universidad fuerte. Esa universidad es la cantera de tantos profesionales de Puerto Rico que se distinguen aquí y afuera, fuera de la isla, y que también la podemos utilizar para atraer estudiantes de afuera que vengan a tener una experiencia bicultural en Puerto Rico. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer con la universidad. La universidad, por ejemplo, puede ayudar. Yo hablé de adiestrar, capacitar a los funcionarios públicos. Pues la universidad puede tener un rol en eso. Hoy salió una noticia de que ha aumentado el número de patentes que la universidad está desarrollando. Qué bueno, qué positivo. Pero otra vez, y esto tiene que ver con lo de aumentar los salarios a los empleados públicos. Tú tienes que tener a la gente motivada. Tú no puedes estar con el mazo dando constantemente. Yo sé que aquí hubo una quiebra, yo sé que había que recortar el gasto de gobierno, yo sé que había que ser más eficientes, yo apoyo todo eso, pero llega un momento, hay que tener un balance, prudencia. Llega un momento que tú tienes que entonces estabilizar la casa para que Puerto Rico eche hacia adelante. En esa búsqueda de eficiencia, Pierluisi, te he escuchado plantear de que, y como lo has mencionado aquí, que hacen falta más empleados públicos, están en el hueso las agencias de gobierno, el expertise, el adiestramiento a esos funcionarios. ¿Cómo se logra eso? Con una Junta de Control Fiscal pidiendo que se despidan más empleados públicos, recortando a diestra y siniestra. ¿Cómo logramos convencer a la Junta de que eso es fundamental para obtener rendimiento a nivel del gobierno? Pues fíjate, no es necesario seguir con esa línea de tantos recortes y la Junta, otra vez, la Junta tiene que caer en tiempo y tenemos que hacerle los reclamos que sean necesarios. Por ejemplo, tú mencionaste lo del presupuesto, pues es que realmente le debe corresponder al gobernador, a la Asamblea Legislativa, decidir en qué se gasta el dinero del pueblo. La Junta puede hacer un señalamiento aquí o allá, pero después que el gobierno no se exceda en ese gasto y no hayan gastos claramente innecesarios, se le debe dar flexibilidad a los funcionarios electos, porque para eso los elige el pueblo. Para eso es que el pueblo cada 4 años pasa revista. Por otro lado, pues la Junta tiene un plan fiscal que es como lo que domina todo este discurso, que tiene que ser un documento que tú lo vas enmendando según pasa el tiempo. Recientemente recibimos una cantidad adicional de fondos federales para el área de la salud. Pues eso sería motivo para revisar ese plan fiscal. Hay unas negociaciones en curso con bonistas. Pues mira, dependiendo del resultado de esas negociaciones, pues se debe revisitar o reconsiderar ese plan fiscal, porque el plan fiscal es el que establece hasta cierto punto el tope de los gastos que puedes tener por los próximos 5 años, y no debe ser un documento que está escrito en piedra. O sea, que a la Junta hay que llamarla a la razonabilidad, y yo por eso siempre he dicho que en mi caso pueden contar conmigo, porque conozco esa ley promesa de rabo a cabo, conozco la Junta, me respetan sus miembros y sé que puedo plantar bandera con mucha credibilidad para reclamar cambio en la Junta. Me gustaría ir ahí, Pierluisi. Estabas en el Congreso cuando se estableció la ley promesa, fuiste clave en el proceso de esa confección de esa legislación, has tenido vínculos y has trabajado para la Junta, la conoces. ¿Qué beneficio tiene el pueblo de Puerto Rico con esa experiencia que tú has tenido? Bueno, fíjate, en el Puerto Rico de hoy, si se fijan, gran parte de los asuntos se han federalizado. O sea, fíjate que ahora estamos hablando de que hay que reconstruir a Puerto Rico luego de María. Y ahora mismo también que tenemos que ayudar a los damnificados en el sur de Puerto Rico y asegurarnos que nuestra vivienda es segura y que nuestras escuelas son seguras. ¿Y de qué estamos hablando? De fondos federales. ¿De qué estamos hablando? Aquí no tenemos la manera de financiar todas esas obras que hay que hacer para reconstruir a Puerto Rico. Entonces,
Así que hoy más que nunca tú tienes que tener a la cabeza del gobierno a alguien que tenga sí buenas relaciones en Washington, que conozca cómo opera el gobierno de Estados Unidos, que tiene credibilidad allá, que lo conocen por su trayectoria, que tiene fluidez en su comunicación con los líderes congresionales, así como funcionarios federales. Eso es indispensable. Tenemos a Jennifer González como comisionada residente haciendo un excelente trabajo, pero ella no puede estar ahí prácticamente sola. Esto me recuerda a mis días cuando Luis Fortuño era gobernador. Podemos criticar a algunos, pueden criticar a Luis Fortuño en su gestión gubernamental y bueno, y la realidad es que no revalidó. Pero en Washington la dupleta nuestra, Luis Fortuño y yo, nos complementamos perfectamente bien y logramos muchísimas cosas en Washington. Un trato justo en la ley ARRA, un trato justo en el Obamacare. Ahora, de cara al futuro, yo sé que yo puedo hacer equipo con Jennifer González para que Puerto Rico salga bien, para que esos fondos federales lleguen a la isla. Y la otra parte de la conversación, que la dejo para no extenderme más, es que sí, tenemos que conseguir los fondos federales, lograr que lleguen, pero tenemos que ejecutar acá. Acá hay un serio problema de ejecución. El gobierno está demasiado lento, demasiado burocrático, gastando esos dineros, y eso definitivamente hay que arreglar. Por ahí mismo es que quería ir, licenciado, y es que hay una controversia casi semanal entre la Casa Blanca y la actual administración en la Fortaleza sobre los fondos federales, donde se ha hecho unos planteamientos de que hay discrimen, que los fondos están en cuentagota. De momento han salido unas cartas fuertes de Casa Blanca, inclusive en estos días también de la propia Junta de Supervisión Fiscal, desmintiendo a la Fortaleza, diciendo, miren, el problema aquí es, ustedes tienen unos fondos asignados, hay más de 1.500 millones, particularmente de una partida, solamente han usado 11 millones de dólares, no es un asunto de cuentagota, es que si ustedes no cumplen con los procesos y no lo hacen de manera correcta, pues no se puede desembolsar los fondos. Entonces, le pregunto, ¿hay un problema de ejecución? ¿Hay un problema de gerencia? ¿Es un problema de lentitud? O sea, algo ocurre. Llevamos ya varios años después del huracán, ahora también con el asunto del terremoto, y como que están los fondos, pero como que no llegan, o sea, no se ejecutan. ¿Qué está pasando? Sí, desde hace mucho tiempo, yo diría que posiblemente estamos hablando de décadas, que hay un problema de ejecución en Puerto Rico. Fíjate que aquí no es problema de planificación. Aquí hemos tenido tantos modelos y tantos planes, pero a la hora de ejecutar es que se falla. Y por eso yo hablo de hacerle justicia salarial a los empleados públicos, tenerlos debidamente capacitados. Si vas a contratar consultores, no puede ser para dar servicios que los funcionarios públicos pueden dar, y si los contratas tienen que traspasar el conocimiento, porque sí, aquí hay un problema, hay demasiada burocracia, demasiada lentitud. Tú diste una cifra, la cifra exacta entiendo que son como 1.500 millones de dólares, y se han obligado como 1.000 millones, pero se ha desembolsado solamente como 11 millones, muy lento. Tenemos que estar ajorar el paso. A fin de cuentas, eso es lo que el pueblo espera. Y entonces, y hasta cierto punto no se puede culpar a alguien fuera de aquí que diga, pero si ustedes tienen realmente la capacidad para gastar esto en X periodo de tiempo. O sea que sí, ese es un gran reto, es un reto que tenemos, pero gobierno depende, un gobernador, ¿de qué depende? De estar rodeado de gente talentosa, de gente buena, debidamente supervisada. Y volvemos a lo mismo, si tú el sistema de compensación en el gobierno es totalmente anticuado, no atrae talento, no te ayuda a atraer talento, vas a estar con las manos amarradas. Por mejor gobernador que tengas, si no tiene buen equipo, su gestión no va a ser la mejor. Licenciado, le pregunto, la crítica quizás constante que ha habido a su candidatura o a su persona es el hecho de que usted en un momento dado fue abogado, trabajó, asesoró a la Junta de Control Fiscal, lo que es perfectamente legítimo, ¿verdad? Como abogado que usted es su profesión. Sin embargo, usted nunca ha revelado o ha explicado qué exactamente era o qué tipo de asesoría daba o en qué temas. Obviamente hay una situación de verdad de abogado-cliente. Pero en el caso suyo, usted aspira a ser gobernador de Puerto Rico y puede haber preguntas legítimas de caramba, y si llega un momento donde hay una situación conflictiva o que el asesoró de una manera y piense en otra o tenga que ejecutar de una manera diferente en la Fortaleza,
podemos darle un poquito de luz qué exactamente fue la función, y número uno, y número dos, cómo el país tiene la certeza de que Pedro Pierluisi, de llegar a gobernador de Puerto Rico, dónde van a estar esas lealtades, que es lo que se ha planteado constantemente. Sí, bueno, pero es que hablando de lo último, de lealtades, recuerda que yo dejo el bufete donde yo laboré por 2 años y medio el 31 de julio. Liquido toda participación en ese bufete ya el año pasado. O sea, yo no tengo vínculo alguno con ese bufete ni con sus clientes. Claro, mientras fui socio del bufete, pues brindaba servicios a muchísimos clientes, uno de los cuales era la Junta. Entonces, lo que yo consistentemente digo es que es al revés. El hecho de que yo conozco esa ley promesa de rabo a cabo, y pues yo no puedo entrar en la naturaleza del asesoramiento, el detalle del asesoramiento, porque hay un principio básico que lo conocen todos los abogados y hasta los clientes, que es el principio de abogado-cliente, privilegio abogado-cliente, que el cliente es el dueño de esa confidencialidad, no es el abogado no puede venir y decir, yo le dije a este cliente 1, 2 y 3, si haces eso violaste todas las reglas de ética establecidas para los abogados. O sea, yo en eso no puedo entrar en el detalle, pero sí te puedo decir que mi asesoramiento era de naturaleza legal y que, pues, comenzando por la propia ley promesa, leyes de Puerto Rico, pues seguro yo era uno de los abogados de esa junta y participé en ese proceso. Ahora, las decisiones de la junta son de la junta y vamos a suponer que cualquiera discrepa de la decisión. Yo acabo de decir que yo no estoy de acuerdo con la decisión de la Junta en cuanto a pensionados, porque yo tengo todo el derecho de decirlo. Yo no soy abogado de la Junta. Desde el 31 de julio del año pasado no soy abogado de la Junta. Y yo puedo expresar mi criterio, ahora mi criterio abiertamente, porque no tengo ningún deber de lealtad hacia la Junta. El día que yo sea gobernador es igual que cualquier otro gobernador. Entonces, realmente a quien único tú le respondes al pueblo de Puerto Rico y a tu propia conciencia y a Dios. Pues ese será mi caso. Y todo este conocimiento que traigo yo, credibilidad ganada, respeto ganado que traigo yo, lo que me haría es más efectivo cuando vaya a sentarme con la Junta a reclamar cualquier asunto. Y esa es mi posición y seguirá así hasta, si Dios quiere, el día que llegue a la fortaleza. Pierluisi, de el 2017 para acá, Puerto Rico ha sufrido el embate de la naturaleza como no lo había sufrido en décadas, ¿no? Los 2 huracanes, ahora terremotos. ¿Cómo sería un gobierno de Pedro Pierluisi en términos del manejo de situaciones como esta? Hemos visto en las últimas semanas todo lo que ha ocurrido en términos de los terremotos, los almacenes, toda la información que se ha dado, si existían o no existían, si los conocían o no, los despidos en el gobierno. ¿Qué cosas serían distintas a la luz de la experiencia que hemos tenido? Que ciertamente ningún gobernador anterior había pasado por situaciones como esta, como el gobernador Ricardo Rosselló en los huracanes y la gobernadora actual en términos de los terremotos. ¿Cómo visualiza el gobierno en esos desastres? Bueno, yo estuve al lado de Luis Fortuño cuando fue gobernador y vi cómo manejó las emergencias también al lado del ex gobernador Pedro Rosselló, y vi cómo atendió emergencias. Y como eso se hace es que tan pronto surge el desastre o el siniestro, inmediatamente tú citas a todo el andamiaje de manejo de emergencias del gobierno, todas las agencias concernidas, y vas uno a uno pasando revista. Ok, ¿cómo están los suministros? ¿Cómo están los posibles refugios? Si en el caso de cualquier pérdida de vida o situación de pérdida de vivienda. Y tú pasas revista y entonces los convocas a todos a actuar. Los mueves al escenario inmediatamente. O sea, esto no es cuestión de esperar. El tiempo, hay que actuar con mucho sentido de urgencia. Hay un aspecto de relaciones públicas. Tienes que comunicar bien, tienes que convocar conferencias de prensa regularmente para mantener a la ciudadanía informada. Tienes que demostrar sensibilidad y empatía hacia los damnificados, las personas que han sufrido como consecuencia de la emergencia, pero más que nada tienes que dar resultados. Tienes que dar resultados y eso es un aspecto gerencial.
Eso es un aspecto gerencial. Entonces, en ese sentido, pues lo que pasa conmigo es que yo tengo esa experiencia. O sea, ya yo he estado en situaciones de emergencia al lado de gobernadores, los he visto desempeñarse, sé lo que hay que hacer en términos generales, aunque admito que sí, depende de la emergencia, hay algunas mayores que otras. O sea, ¿quién iba a pensar en que íbamos a tener el huracán María con esa intensidad? Eso sí fue algo, pero realmente nunca antes visto. Así que esa es mi reacción. Cuando regresemos de la pausa, vamos a conversar con relación a la campaña primarista, cómo anda la campaña, también quisiera que nos explicara, usted ha endosado a Michael Bloomberg para la presidencia por el Partido Demócrata, hay primarias también el 29 de marzo, también quisiera unos comentarios suyos sobre la situación del crimen, que es un tema prioritario para el país, todo eso y mucho más en su programa La Otra Cara. No se retiren, regresamos en unos segundos.